Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro conversatorio sabatino de Derecho de Autor. Mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo y estoy al frente de Derecho de Autor en el Ministerio de Cultura de Panamá. Hoy me acompañan el Director Nacional de Equiparación de Oportunidades del Ministerio de Cultura de Panamá, Jorge Morales. Además, también Natividad Jaén, del programa Lengua Madre y de la Fundación Mi Voz para tus Ojos. Y desde Argentina nos está acompañando Pablo Lecuona, que él tiene muchísimo que decirnos sobre cómo se implementó Marrakech en Argentina específicamente. Así que yo voy a comenzar con una breve presentación de términos muy básicos sobre el Tratado de Marrakech, pero también sobre derecho de autor, y después yo les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tengo mi breve presentación, conceptos del derecho de autor y los derechos conexos, y también sobre la implementación del Tratado de Marrakech. A ver, el derecho de autor es el conjunto de principios que protege los derechos morales y patrimoniales del autor de una obra. Es decir, en cuanto un creador genera una obra que está en un soporte, él es dueño de esa creación, él es dueño de ese conocimiento y por medio de ciertas reglas legales ya establecidas para todos, se logra proteger por medio, uno, de lo que son la paternidad o la extensión de él mismo en la obra, y el otro son los derechos patrimoniales que tienen que ver con la explotación o uso de la obra. Aquí está, los derechos morales tienen que ver con la paternidad de la obra, con esta como una extensión de la personalidad del autor, es decir, el autor incluso puede decir para qué presta su obra, con qué quiere que la relacionen. Eh, Recientemente un grupo de rock que se llama Linkin Park se negó a que utilizaran su música para la campaña política de Donald Trump, por ejemplo. Ellos tienen ese derecho. Y por otro lado, en los derechos patrimoniales tienen que ver con los usos o el modo en que se va a sacar ventaja económica de una obra. Eh, por otro lado, los derechos conexos tienen que ver con aquellos que distribuyen o contribuyen, perdón, a que la obra llegue al público. Entre ese grupo, entre los que tienen derechos conexos, están los intérpretes musicales, las editoriales, o sea, todos los que sirven de intermediario y también aportan una capacidad de creación a la obra, de modo que ésta llegue a un público, ya sea lector o escucha o de otro tipo. Bueno, el Tratado de Marrakech, a ver, el derecho de autor, como vamos a ver, también tiene límites o excepciones de acuerdo a los usos. Por ejemplo, uno podría determinar de manera legal que para fines educativos no se le cobre al consumidor del conocimiento por el uso de cierta obra. También se podría hacer eso para fines en específico de las personas con algún tipo de discapacidad. Para comenzar, el Tratado de Marrakech es uno de los muchos tratados o variados tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y este tratado, entre los cuales nuestro país, Panamá, pero muchos países de Latinoamérica, también Argentina, por ejemplo, eh, obliga a los firmantes, a los estados firmantes, a introducir cambios y excepciones en sus normas nacionales sobre derecho de autor a fin de facilitar el acceso a las obras publicadas a personas, en este caso con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En Panamá este tratado fue aprobado en el año 2016, en abril, y por supuesto estamos en proceso ya muy cerca de su implementación, de que funcione para nosotros, para los panameños. Es algo muy, muy conveniente. Además, tenemos una ley que es la Ley 64 del 10 de octubre del 2012, que prácticamente permite ya la inclusión de este tipo de medidas o excepciones entre sus líneas. O sea, no hay que cambiar la ley, simplemente hay que establecer tal vez con decreto, que es lo que estamos pensando, los elementos propios del Tratado de Marrakech.
Bueno, ¿por qué es importante este tratado? Porque según cifras bastante recientes de la Unión Mundial de Ciegos, UMC, más del 90% del material publicado resulta inaccesible para las personas ciegas o con problemas de visión. Piensen en todo el acceso a la información que se les está negando a las personas simplemente porque tienen una discapacidad. Como les comentaba, la ley 64 del 10 de octubre del 2012, que es la guía en derecho de autor para nosotros los panameños en el marco legal panameño, ya contempla de antemano límites y excepciones para el derecho de autor y esto encaja perfectamente, mutuamente con el Tratado de Marrakech. Finalmente, unas recomendaciones para ya muy prácticas. El Ministerio de Cultura absorbió la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos desde el año pasado, con su creación el 15 de agosto del año 2019. Eso pues ha dividido lo que es propiedad intelectual en dos instancias. El Ministerio de Comercio e Industrias mantiene pues, los trámites que están relacionados con propiedad industrial, mientras que nosotros, el Ministerio de Cultura, realiza los trámites relacionados con derechos de autor. Todo esto lo comento, y derechos conexos. Todo esto lo comento porque las personas muchas veces se acercan a nosotros preguntando sobre propiedad industrial y es en el MISI o Ministerio de Comercio e Industria y viceversa, para que sepan que estamos divididos en ese sentido en cuanto a propiedad intelectual. Bueno, se recomienda, otro punto importante, registrar la obra para contar con pruebas de autoría y protección gubernamental. Es decir, el derecho de autor protege la obra en sí, no la idea. Y por lo tanto es necesario tener un soporte, que es lo que se registra, perdón, para poder gozar de pruebas de autoría legales y de protección gubernamental. Si no, sería muy difícil probar que la obra existe, que la obra es tuya, etc. Y también se recomienda muchísimo que los autores de diferentes disciplinas se agremien, trabajen en grupo. Esto les va a facilitar el modo en que se acercan al derecho de autor y cómo se protegen entre ellos, y también a entidades de gestión colectiva que realizan una labor que es muy difícil de lograr para un solo creador o para un solo artista. Ellos van a las diferentes organizaciones o empresas en las que se usan las diferentes obras y recolectan un dinero o licencian para recolectar este dinero y poder repartirlo después entre los autores. Así que es muy importante. Está en Ejeda, está Produce, está Panaye, de acuerdo a disciplinas, está SEA, está las PAC. Yo sé que con una pequeña investigación ustedes pueden saber cuál les conviene y cuál es la que les corresponde. Y pues la recomendación final es que lean la ley de derecho de autor, es fácil de acceder, de llegar a ella por medio incluso del internet, y también que entren a la página de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde hay variado material que les puede ayudar y que pueden acceder de manera gratuita y que les puede ayudar a entender el tema de derecho de autor y utilizarlo a su favor. Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasarle la palabra a mis compañeros que les traen muchísima información importante. Primero vamos a comenzar con Jorge, que les va a hablar un poco de cómo la Dirección Nacional de Equiparación de Oportunidades está apoyando en el desarrollo de nuestro país y de la cultura de nuestro país. Adelante, Jorge. Sí, buenas tardes. Saludo a todos. Un placer compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jorge Morales, como dijo mi compañero Carlos. Soy el director de equiparación de oportunidades del Ministerio de Cultura de Panamá. Esta dirección es nueva, ha sido creada junto con la creación del ministerio en cumplimiento con la Ley 15 de equiparación de oportunidades de 2016, que modificó la Ley 42 de 1999. Previamente, la unidad que existía dentro del Instituto Nacional de Cultura, que era previamente a pasar a la Oficina de Oportunidades. Con la creación de esta dirección,
pues nosotros tenemos como objetivo fundamental, incluso como ministerio, garantizar que todos los ciudadanos de este país puedan ejercer sus derechos culturales, y obviamente esto incluye también a las personas con algún tipo de discapacidad, que puedan expresarse a través de la cultura, que puedan disfrutar de ella como el resto de los panameños. En fin, lograr una cultura inclusiva en Panamá. Eso es lo que buscamos. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues sí, es una tarea difícil, pero nosotros ya estamos trabajando en ello. Puedo decirles que el año pasado realizamos diagnóstico de accesibilidad, tanto en los museos como en los sitios de valor histórico y patrimonial, para poder hacer las adecuaciones necesarias y asegurarnos de que estos sitios sean accesibles para todos. No hablo solo de rampas de acceso, hablo también de poder incluir señalética accesible, información en braille, audiodescripción, lengua de señas también. Ya algunos museos incluso cumplen con esta última característica, como el Museo de Historia, por ejemplo. También el año pasado pues, realizamos la primera gala de cultura inclusiva en el Teatro Nacional, conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, evento en el que participaron más de 40 artistas con algún tipo de discapacidad, haciendo teatro, danza, música, hasta poesía. Y finalizamos esa gala con el Ballet Nacional, interpretando una pieza del Quijote junto a artistas con silla de ruedas, lo que fue una presentación pues inolvidable, como ya se habrán de imaginar. Y bueno, este año hemos enfocado nuestros esfuerzos en capacitaciones, en formación a los artistas con discapacidad, para que puedan contar con las herramientas necesarias para poder expresar su talento artístico y de esta manera pues tener presencia y participación en los espacios culturales que se generen a través del Ministerio de Cultura. Y bueno, a raíz del COVID-19 que nos ha afectado a todos, nosotros estamos ofreciendo talleres de forma virtual, como es el caso del primer curso virtual de lengua de señas, y hemos logrado involucrar artistas en las ferias virtuales de artes visuales y artesanías también, esperando poder incrementar el número de participantes para las próximas ferias que vienen en el futuro. Para finalizar, pues una de nuestras prioridades este año obviamente ha sido lograr implementar el Tratado de Marrakech junto con el apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que lleva Carlos, para crear un conjunto de excepciones a la ley de derecho de autor a fin de facilitar la disponibilidad de obras en formatos accesibles. Y pues nos interesa también que podamos de alguna manera incluir al Ministerio de Cultura como una de las entidades autorizadas para producir estas obras, con el objetivo de ofrecerle una gran variedad de contenido literario a las personas con discapacidad visual o que tengan baja visión o alguna otra discapacidad que también tengan dificultad pues, a acceder al libro impreso, ¿no? Así que nuestro siguiente paso es poder involucrar también a las asociaciones, a la sociedad civil, para que la implementación de este tratado sea lo más colaborativa posible. Y bueno, seguro también tomaremos nota de lo que Natividad y Pablo estarán compartiendo a continuación. Así que muchas gracias por estar aquí y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias, Jorge, por la explicación bien clara de lo que se está llevando a cabo en el ministerio y específicamente en tu dirección. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestra amiga Natividad Jaén de la Fundación Tu Voz para Mis Ojos, y para que ella nos hable en general cómo están contribuyendo ellos para dar formatos accesibles a dispositivos de lectura para que las personas con discapacidad puedan acceder a mayor conocimiento. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en contacto directo con el Ministerio de Cultura, que en su empeño por hacer también del trabajo de la inclusión un trabajo de la cultura y la sensibilidad de todo el mundo y poder contribuir. En mi caso, pues mi nombre es Natividad Jaén, formo parte del proyecto Lengua Madre de la Fundación Mi Voz para Tus Ojos, que se crea especialmente para grabar audiolibros para personas no solamente con discapacidad visual,
sino intelectual, adultos mayores y discapacidad motora superior. ¿Por qué de esa manera? Porque nuestros adultos mayores ya no pueden tener lentes con mayor capacidad para leer. Las personas con discapacidad intelectual, muchas madres dijeron que saber quién es Caperucita Roja o conocer un cuento nacional de Rogelio Sinán para una persona con Down necesita que sea más corto para poder incluirse en la vida cotidiana de los demás niños. Por lo tanto, también grabamos pensando en las personas con discapacidad intelectual, con niños sobre todo, y con discapacidad pues motora porque no puede sostener un libro para leer. Hemos tomado en cuenta toda esta población, alrededor de 74,000 personas en todo el país según el último censo, y nuestros audiolibros los entregamos directamente a la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es la que se encarga de distribuirlo a nivel nacional. Este trabajo lo hacemos porque apoyar la divulgación cultural no solamente apoya esto en la parte cultural, sino también de repente en lo lúdico, en esa necesidad que tiene cualquier persona con discapacidad visual o alguna otra discapacidad de disfrutar de la literatura, que es un viaje, que también es crecimiento, que también tiene que ver con la parte emocional. Por un libro muchas personas salen de dificultades y lo que hacemos nosotros es hacerlo, pero a través de un proceso de inclusión también de personas que lo leen, y a través de la lectura también ellos tienen un proceso de inclusión social, a lo que le llama la fundación. Generalmente niños de originarios, cunas o noves, lo hemos hecho también con personas con discapacidad que cuentan cuentos y le grabamos los cuentos en narración oral. Y toda esta producción la colgamos en la página web de la fundación y se distribuye a través de la CENADIS. Y bueno, en realidad para nosotros ya llevamos en este trabajo 5 años, 9 audiolibros, los últimos 9 son un orgullo. Cuando en Panamá hace unos meses, recuerdan que se hablaba de Coscuna, la comunidad que tuvo el cerco pandémico. Bueno, poca gente supo que esos niños que estaban en ese cerco pandémico se levantaban todos los días, los días de semana, para ir en la mañana a las clases nuestras, iban en el turno de la tarde, y los fines de semana, en vez de dormir de 8 a 12, tomaban sus cursos de lectura, el círculo de lectura, las clases de locución, y muchos de ellos el orgullo que tienen es que sus voces en este momento están sirviendo para que otras personas puedan tener acceso a la literatura. Pero nos encontramos con que ellos también tenían que tener una inclusión, porque la gran mayoría de ellos no sabía leer correctamente. Y bueno, el sistema de lectura que la Fundación ideó es un sistema de lectura a destiempo, para que las personas que tienen su discapacidad visual puedan imaginarse, tener la sensación de una flor, porque la imaginación en el caso de ellos no está. Entonces, cuando lees, si vas viviendo el libro, le das la oportunidad a ellos de tener sensaciones que le permitan disfrutar de la lectura. No podemos grabar con la misma velocidad y la misma entonación para nosotros, que tenemos la posibilidad de ver, que para una persona que cuando lee, cuando le leen, lo que tiene son sensaciones y emociones. Entonces nos dedicamos a hacer audiolibros con alma, como le llamamos. Y para poder llegar a esa calidad de audiolibros, tenemos que trabajar en el ser humano que lo lee. Y entonces ahí llega el sistema de lectura a destiempo a funcionar con nosotros. Wow, qué interesante, Natividad. No sé si querías decir algo más o... ¿Qué puedo decir? Que para orgullo nuestro, de esa comunidad, salieron 9 audiolibros. Y el proyecto se llama Lengua Madre porque la idea era enseñarles Dulegaya, que es su lengua materna, y rescatar la literatura en Dulegaya y grabarlas. Pero nos encontramos con que había niños que de verdad su acercamiento a su lengua materna no era mucho. Y en este momento tenemos niños orgullosos de aprender grabando estos audiolibros, interesarse en su cultura, pero además formar un círculo de lectura que recibió a algunos escritores nacionales, un grupo de adolescentes y un grupo de niños, y se creó una sinergia muy bonita alrededor de la lectura y el orgullo de ellos de saber que ese aporte de ellos forma parte de una audioteca que está en la CENADIS y que deseamos que también la tenga el Ministerio de Cultura, y estamos en pláticas con Jorge y algunos acuerdos que queremos hacer, porque creemos que incluso los premios que hemos tenido, Ricardo Miró o
Medio Pollito, pueden formar parte de los audiolibros que nosotros nos encarguemos para grabar y ofrecérselos al ministerio. Y bueno, tuvimos una excelente plática con Jorge, con la Tenia y con el señor viceministro, y creo que vamos en buen camino para unir esfuerzos a favor de la inclusión, que es lo que nos mueve a nosotros. Excelente, yo creo que están saliendo cosas muy buenas de este conversatorio y eso que todavía no terminamos. Ahora vamos con Pablo Lecuona. Él está al frente de la asociación Tiflonexos, asociación civil, y él ha tenido muchísima experiencia con lo que ha ocurrido en Argentina con respecto al Tratado de Marrakech. Entonces le voy a dar la palabra a él, a Pablo Lecuona, para que nos hable un poquito al respecto. Bueno, ante todo, gracias Carlos por invitarme a participar en este espacio y poder aportar desde nuestra experiencia, tanto con el trabajo en Argentina y en toda Latinoamérica, con el que desde la misma práctica de buscar mejorar el acceso a la lectura para las personas con discapacidad fui teniendo y conociendo, como también por el mismo trabajo haber estado involucrado en todo el proceso de negociación del tratado. El Tratado de Marrakech es el primer tratado específico que pone en práctica también lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En uno de sus artículos, en el artículo 30, específicamente dice que las leyes de propiedad, de protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor no deben constituir barreras excesivas que impidan el acceso a la lectura, a la información a las personas con discapacidad. Y tomando eso, es que, bueno, desde la Unión Mundial de Ciegos y de montones de organizaciones nacionales y locales que terminamos todas nucleándonos en una mundial, se impulsó este tratado. Nosotros habíamos empezado a trabajar ya en el año 1999, cuando todavía no había nada claro sobre estas cuestiones de propiedad intelectual, de libros para personas con discapacidad visual y protección de los derechos de autor. Habíamos empezado a trabajar con la idea de construir una biblioteca digital para personas con discapacidad visual. El poder acceder a una computadora, a un teléfono móvil adaptado, nos permitía a las personas con discapacidad visual poder leer un texto desde la computadora, un texto en un formato digital, y nos permitía también estar en contacto, intercambiar y sumar los recursos que se hacían en cada país. Pero el tratado justamente busca que ese material que se hace en Panamá también pueda llegar a todo el resto de América Latina y que en Panamá también se pueda nutrir de ese material que se hace en el resto de América Latina. Y por esto mismo que se fue dando de la experiencia, empezamos a sumar también autores, editoriales que se sumaban, facilitando sus libros, facilitando los archivos del cual hacían los libros. Nos terminamos viendo envueltos también en esta negociación, porque cuando se empezó a plantear en la OMPI la idea de generar un tratado internacional que eliminara estas barreras, nosotros estábamos trabajando en lo práctico de la eliminación de estas barreras y se logró un tratado que creo que logra tres cosas básicamente. Uno, que tengamos en cada país excepciones buenas, que por un lado protegen los derechos de autor, porque también dan más seguridad a los autores, porque saben quién y en qué circunstancias puede hacer una versión accesible de la obra, pero a la vez nos permite responder de forma ágil cuando se necesita una obra. Recién Natividad hablaba de todo lo que significa tener un libro accesible. Tener un libro accesible y a tiempo significa poder estudiar en igualdad de condiciones, significa poder formarse, significa poder participar en la sociedad, tanto en lo cultural como en lo que tiene que ver con ocio, como en lo que tiene que ver con desarrollo profesional en igualdad de condiciones. Entonces, la excepción lo que nos permite es que cuando alguien necesita un libro, hoy teniendo la tecnología para hacerlo accesible mucho más rápido que hace 20, 30 años cuando se copiaban a mano, a braille, o alguien lo leía todo el libro en voz alta, era la única manera y para muy pocas copias de los libros. Hoy es mucho más rápido poder hacer un libro accesible, entonces es importante esto de poder tener el acceso a la obra y poder hacer la versión accesible sin tener que pagar por ello. Entonces a lo que buscamos es, por un lado esto, excepciones que permitan concentrar los recursos de las distintas organizaciones en hacer los libros accesibles. Lo segundo es esto del intercambio internacional, el poder hacer que este libro que se hizo accesible en Argentina llegue a toda América Latina, que personas de Panamá puedan acceder a una biblioteca que se hace desde Buenos Aires
pero que está hecha para personas con discapacidad, que tengan una discapacidad comprobada, que puedan acceder de cualquier parte del mundo. El tercer gran aporte del tratado es el poner en la agenda de los estados la necesidad de incluir, de tomar medidas para que las personas con discapacidad visual y otras discapacidades, como también decía Natividad, podamos acceder a la lectura. Establecer políticas, establecer mecanismos, como decía Jorge, pensar que el Ministerio de Cultura sea un actor que pueda producir y que pueda también intercambiar a nivel internacional, que pueda traer libros hechos en otras partes, que pueda dar acceso a las personas con discapacidad visual a todas las opciones de lectura que hoy el tratado va permitiendo que podamos acceder sin límites tanto de fronteras y demás, siempre que se haga en el marco de un orden planteado por el mismo tratado. Entonces, con esas tres cosas es que el tratado es una herramienta muy fuerte de transformación de las posibilidades de acceso a la lectura y depende de todos nosotros eso. Hemos logrado que se apruebe en el año 2007 una ley que estableciera las excepciones y estableciera, incluso en la excepción no solo a las personas con discapacidad visual, sino también a las personas con discapacidad motriz. Entonces, esa ley va bastante en línea con lo que establece el tratado, pero todavía hay otras cosas que hacen falta incorporar, como específicamente decir que estos libros se puedan intercambiar a nivel internacional, y eso lo venimos trabajando los últimos 2 años con las 4 organizaciones más importantes que hacemos libros en braille, en audio y en formato digital, y se conformó una mesa de trabajo, que por ejemplo ya hemos hecho un proyecto donde se hizo todo un kit de materiales en braille, con dibujos en relieve, con libros en audio, con libros en digital, con distintos tipos de materiales para bibliotecas escolares. Y eso lo permitió el tratado, porque permitió que nos unamos, permitió que el Estado tomara la importancia del tema y apoyara un proyecto de este estilo. Y yo creo que la gran legal del país, en línea con el tratado, para que justamente lo ponga en juego y permita una excepción que sea ágil, que permita que todas las organizaciones que trabajan en la temática puedan hacer los materiales, puedan intercambiarlos. Eso es importante. Es un tema por el que peleamos mucho las organizaciones de personas con discapacidad visual cuando se negocia el tratado. Tenemos una organización de personas con discapacidad que hace ciertos materiales, tenemos una universidad que hace un servicio de accesibilidad para sus estudiantes con discapacidad, o tenemos organismos del Estado que hacen los materiales. Todos estos están contemplados en la idea de entidad autorizada del tratado, y la idea es que las distintas entidades autorizadas de cada país puedan articularse, y sobre todo en nuestra región, que es fácil, que hablamos el mismo idioma, y que ahora incluso con la pandemia nos podemos encontrar virtualmente a cada rato, podamos justamente articular esfuerzos para el gran desafío, que es llegar con material de lectura a muchísimas personas con discapacidad visual que hoy todavía no están accediendo. Se calculan 6 millones de personas con discapacidad en América Latina, y se calcula que entre los estados y las organizaciones que trabajamos en la temática apenas llegamos a alcanzar el 5%. Carlos, alcanzamos el 5% de las personas, y solo con el 5% de los libros o de los materiales que se publican. Imagínense ustedes una biblioteca donde cada 20 libros uno solo se puede abrir, los demás están pegados, están cerrados y no los pueden abrir. Eso es lo que nos está pasando hoy a las personas con discapacidad visual. Y el cambio, el poder abrir más de esos libros, tiene que ver con esto. Se hacen libros en audio en tal lugar, los podemos intercambiar con otras bibliotecas que hacen libros en audio. Y si 10 bibliotecas graban 10 libros en un año, el tratado nos permite que 10 bibliotecas tengan 100 libros en vez de tener esos 10 libros solamente. Esa es la idea del tratado, y bueno, ahora es el gran desafío, que es nuestra cuestión, lo humano, lo institucional, y trabajar juntos para lograrlo. En Argentina, por suerte, el trámite legal burocrático viene lento, pero se logró un buen proyecto de ley que sabemos que se va a aprobar porque está consensuado, pero sobre todo los efectos más grandes ya se vienen viendo en la articulación. Y bueno, por supuesto, como Biblioteca Tiflolibros, que es la biblioteca que nosotros hacemos, el tratado justamente lo que nos abre es este marco que es una biblioteca digital, que tiene más de 62.000 libros en archivos digitales, archivos que se pueden leer con lectores de pantalla, ya sea en un celular, en una tablet o en una computadora, y que esos 62.000 libros no están disponibles solo para usuarios con discapacidad visual de la Argentina, sino que se puede acceder
siempre que se tenga una discapacidad visual comprobada, siempre que, digamos, nosotros tomamos distintas medidas de seguridad para garantizar que el material sea para uso exclusivo de estas personas, porque justamente la cuestión es proteger el derecho de autor, generar el equilibrio necesario para proteger la obra, pero al mismo tiempo que quienes no pueden acceder a la obra en el formato convencional puedan acceder de la misma manera que el resto y con eso estar en igualdad de condiciones. Así que bueno, ese es el trabajo. Se vienen dando muchos logros y nosotros como América Latina, por suerte, somos la región donde más rápidamente se ha ratificado el tratado. Panamá, junto con Argentina, estuvieron entre los primeros 20 países que ratificaban este tratado y que entonces fueron los que ayudaron a que rápidamente entrara en vigor, pues entró en vigor en septiembre de 2016. Pero bueno, el desafío es todo este trabajo, toda esta gente, todos estos gobiernos que impulsaron, todo eso, se convierta en soluciones reales. No, grandioso, Pablo, muy completo y muy también motivador, porque sí, esto debe unirnos a todos, ¿no? A todos los países latinoamericanos. Así que, bueno, yo voy a hacer otra ronda para que cada uno diga sus palabras finales. Vamos a quedar en contacto seguramente, ya, gracias a Dios, logramos llegar hasta Argentina y ponernos en contacto con Pablo Lepona, que fue gracias a la UNPI, hay que decirlo, y pues confiamos en que vamos a lograr mucho de lo que hemos conversado este día y comenzando por una implementación exitosa del tratado aquí en Panamá. Bueno, entonces vamos en el orden usual. Le tocaría a Jorge unas palabras de despedida, después a Natividad y por último a Pablo. Por mi parte, solo destacar que, bueno, a pesar de que siempre he admirado el trabajo que realiza Natividad con el proyecto Mi Voz para Tus Ojos a beneficio de las personas con discapacidad, lo que comparte el día de hoy nos demuestra pues que hay mucho talento y que tenemos la oportunidad de impactar a una población de manera positiva. Estoy también muy agradecido de poder conocer el trabajo que realiza Pablo desde Argentina. Yo creo que esto nos brinda un camino a seguir en el tema del Tratado de Marrakech y nos comparte un gran ejemplo de todo lo que podemos lograr aquí en Panamá y en conjunto, ¿no? En conjunto con el apoyo de fundaciones como la de Natividad y de otras organizaciones también. Así que, como dijo Natividad previamente, si logramos unir esfuerzos, podemos lograr grandes cosas. Excelente. Natividad, tus palabras finales. Bueno, yo agradecidísima con lo que hemos aprendido de Pablo, de verdad. Esto, sobre todo de los controles que hay que tener después responsablemente con las obras que hemos grabado, porque cuando comenzamos en esto en el 2011, Marrakech estaba, después era como algo que podía ser posible y gracias a Dios ya lo es. Ahora responsablemente tenemos que ver cómo podemos implementarlo. Yo siento que podemos, a través de la Fundación y del proyecto Lengua Madre, fortalecer el esfuerzo que hace el Estado, como lo hemos estado haciendo, entregando audiolibros para la CENADIS, pero lo más importante es que tenemos que tener una capacidad de ejecución de estos audiolibros. Y a través de los voluntariados internacionales y nacionales, la cabina móvil para que la gente que quiera donar su voz lo haga, y del taller de sistema de lectura de tiempo, que es el que nos va a permitir que también estos audiolibros no avasallen a las personas que le están escuchando. Tenemos que ser respetuosos con las diferencias necesarias que hay que tomar en cuenta para que se disfrute el audiolibro. Y esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años la ponemos a disposición del Ministerio con todo gusto. Sentimos que hemos trabajado ya bastante tiempo y que tener de aliado al Ministerio nos va a ayudar a que eso que producimos tome el curso que tiene que tomar. Nosotros producimos pero no distribuimos y creemos que la CENADI y el Ministerio son los que van a hacer de este trabajo nuestro. Y ahora alegrándome de que no solamente lleguemos a Panamá, sino que también estemos por allá en organizaciones con Pablo y que sobre todo una de las cosas que hemos hecho es grabar literatura panameña. Y como panameña saber que algo que grabaron mis niños de la comunidad o en el caso de las mujeres privadas de libertad que han estado grabando, esa voz salga
también es una manera de hacer una inclusión, que yo le llamo inclusión social, y que sabemos que la literatura está transformando a todas las personas con diferentes tipos de inclusión, incluyendo la social, que es el grupo de personas vulnerables al que capacitamos para esto. Y por otro lado también es saber que podemos tener como aliados en este desarrollo humano para leer a personas con discapacidad el plan de desarrollo integral, que forzosamente tiene que meter la parte del el deseo a leer, el amor a la lectura, porque quien va a leer un audiolibro tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, y el saber que tomamos una población en riesgo vulnerable, lo ayudamos a amar la lectura, y luego eso que leen pase a también apoyar a la inclusión de las personas con discapacidad y otras discapacidades, nos llena, nos ha llenado todos estos años. Y esta plática de hoy, en medio de esta pandemia, en medio de este silencio, de muchas voces que quieren hacer cosas y no se puede, el estar invitada, es un honor, pero también es una voz de esperanza y de aliento de que lo que hemos hecho, porque ahorita decía, ¿con quién voy a grabar si estamos con este distanciamiento? O sea, ¿cómo sigo ofreciendo las voces? La cabina está aquí, y bueno, los vecinos ahora quieren grabar con los que vivimos en esta comunidad. Entonces dije, bueno, ok, vamos a seguir grabando, y va a ser un honor y un orgullo que nuestras voces estén por todos lados. Así que gracias por la invitación, de verdad, de corazón, y espero pronto poder hacer el convenio con ustedes y seguir trabajando. Claro que sí, Natividad. Y finalmente, Pablo, yo sé que tal vez eres el que tiene el tiempo en su contra, porque tienen 2 horas adelantadas en Argentina, ¿verdad? Pero bueno, si nos das unas palabras de despedida y ya para cerrar este conversatorio. Yo creo que lo fundamental de todo esto es que un tratado como el de Marrakech surge de las mismas necesidades y ha sido impulsado por las personas con discapacidad para resolver sus problemas, y que ha sido tomado por nuestros gobiernos en nuestra región como bandera, como para poder impulsarlos, y que eso es una gran cosa y que es la recomendación en cuanto a cómo seguir trabajando. Me parece que es fundamental que las mismas personas con discapacidad sean consultadas, participen en los distintos procesos, y se puede articular esto con otros actores que son fundamentales, el Estado, los autores, las editoriales. Nosotros hemos logrado un muy buen trabajo con las editoriales, que no solo es que nos den el permiso para hacer la obra, porque de hecho la ley no nos pide un permiso, pero sí la editorial puede ser un gran aliado, porque hoy todo libro nace en una computadora, y si la editorial nos facilita el archivo del cual hace el libro en papel, es mucho más fácil hacer un libro electrónico accesible, es mucho más fácil poder imprimirlo en braille, es mucho más fácil y más rápido llegar con ese libro a las personas que lo necesitan. Entonces hay un montón de aliados con los que, si nos encontramos, articulamos y tiramos hacia el mismo lado, que es el de balanceando el derecho del autor con el derecho de acceso de un público que no puede acceder de otra forma, haciéndolo con los cuidados necesarios, pero con la participación de todos, y con esta idea de que claramente acceder a la lectura es un derecho, y es un derecho que es base de otros derechos, como el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, etc. Si trabajamos juntos y con el horizonte en esto, en garantizar este derecho al mismo tiempo que cuidamos el derecho del autor, es que justamente se van a poder generar las grandes transformaciones, y creo que en América Latina tenemos todas las condiciones para eso. Así que bueno, me despido diciendo que acá la clave es eso, es seguir enredando, sumando los distintos actores, sumar a las personas con discapacidad, al Estado y a todos los actores que están alrededor del mundo del libro. Con eso vamos a lograr grandes cambios, y con Marrakech como base vamos a lograr que justamente que los libros en la biblioteca no estén cerrados, y que a la biblioteca no accedan solo el 5% de las personas con discapacidad, sino que haya una larga fila de gente entrando a la biblioteca, porque logremos llegar a la población, a toda la población con discapacidad visual, y no solo a los que han tenido oportunidades de estudiar, desarrollarse y empiezan por ahí, y tienen más oportunidades de acceder a tecnología o a distintas formas de lectura. El gran desafío es eso, llegar a todos
y no como una biblioteca con un solo libro abierto cada muchos, sino con todos los mismos libros que accede el resto de la sociedad. Así que gracias. Excelente, Pablo. Bueno, yo me quedo con la idea del equilibrio que se hace entre el respeto a la obra del autor y también el acceso, que lleguen los libros, porque un libro sería muy triste si no tiene lectores, que tengan más lectores los libros. Bueno, agradecerles a los tres y seguramente vamos a seguir en contacto y agradecerle a las personas que estén viendo este conversatorio que estamos compartiendo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, dale, gracias. Cualquier cosa a Claro que sí, disposición. Pablo. Pablo, hasta Dale. luego. Bueno, que Bueno, muchas descanse. gracias. Saludos para todos, todas. Un abrazo. Hasta luego. Bye, un Dale. abrazo.